Mi papá Gerardo nació en Viena, Austria, unos meses después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es austríaco, porque sus padres no nacieron allí, entonces el gobierno europeo no le concedió la nacionalidad. Su mamá, Ann, era serbia y su papá un alemán alistado con los nazis. Fue él quien le recomendó a Ann que viajara a Viena, pariera allí y lo esperara. Pero quien hubiera sido mi abuelo nazi jamás apareció. Mi abuela Ann, con un niño en plena posguerra, decidió emigrar, cruzar el océano y llegó aquí a la Argentina en 1950, el día exacto de mi cumpleaños, el 4 de julio. Aquí volvió a formar pareja con Francisco Nagy, un húngaro de los muchísimos que se asentaron aquí en zona norte del Gran Buenos Aires. Francisco Nagy adoptó a mi papá como hijo natural, de ahí mi apellido. Mi mamá Liliana es argentina. Su familia era alemán del Volga, un colectivo que se instaló en el siglo XVIII en el río homónimo por impulso de Catalina la Grande, pero que unos años después, en el marco de la Rusia zarista, perdieron ciertas condiciones y decidieron emigrar. Llegaron a nuestro país en la década de 1870-1880, depende de cada familia. La familia paterna de mi mamá se radicó en Entre Ríos, mientras que la familia materna era italiana y se radicó en los años 20 en la provincia de Buenos Aires, huyendo del fascismo de Benito Mussolini. El apellido de mi mamá es Herbel, Bertolucci, el italiano. Si los mareé, mi origen paterno es serbio, alemán y húngaro. Y materno, alemán del Volga e italiano. Seguramente ustedes pueden contar historias similares, tal vez distintas, pero en las cuales las migraciones son una constante o un punto de inflexión en las trayectorias. Incluso esto no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Hay una frase de Octavio Paz, o que se le atribuye a Octavio Paz, respecto a lo que somos. Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos. ¿Somos solamente eso? ¿Un pueblo descendido de embarcaciones europeas? Bueno, en principio tengo que decirles que la identidad es una construcción social, un imaginario antes que una realidad fehaciente. La mayoría de las identidades se construyeron en el marco de la Organización de los Estados Nacionales en el siglo XIX, cuando cada país moldeó su identidad de acuerdo a un territorio concreto representado en un mapa. Algo así. Estos que estamos acá somos nosotros. Tenemos una historia, una cultura y a veces un idioma común. Y esos que están allá son otros. Massimo d'Azeglio, un constructor del Estado italiano, tiene una famosa frase que pronunció en 1861 en la primera sesión del Parlamento. Dijo: hemos creado Italia, ahora tenemos que crear a los italianos. Lo que sucedía en Italia es que habían decidido tomar el dialecto toscano para convertirlo en idioma oficial. El problema es que apenas el 2% de los italianos lo hablaba. Como afirmaba un prestigioso historiador a mediados del siglo XX, la idea de Estado-nación vinculado a un territorio, una cultura y una historia única es la mejor idea de los últimos 200 años, decía Eric Hobsbawm. Tan es así que una persona está dispuesta a matar y a morir por ella. Estas construcciones identitarias no están exentas de prejuicios y de equívocos. Es lo que los historiadores llamamos una narrativa hegemónica, una historia que tapa otras historias. Chimamanda Adichie es una escritora nigeriana y ella suele decir que las historias únicas suelen generar estereotipos. Así le sucedió cuando fue a estudiar a Estados Unidos. En principio, la sorpresa que le deparaba a la gente que hablara bien inglés.
Ese es el idioma oficial de Nigeria. En segundo lugar, las descripciones de África como un todo homogéneo. Un lugar con lindos paisajes, bellos animales, donde la gente es pobre, libre a guerra sin sentido y se muere de sida. Luego, la desazón de su profesor en su novela. ¿Por qué? Porque los personajes se parecían demasiado a él. No eran pobres, manejaban autos y vivían en ciudades. Eso no es ser africano para el profesor. Y finalmente la de sus compañeros, porque por ahí salía el tema genocidio en Ruanda y le decían, ¿vos sabés? No, pero si sos de ahí. Y finalmente tampoco compartían su gusto musical, dado que a Chimamanda le gustaba la cantante norteamericana Mariah Carey y no un grupo étnico. En nuestro caso, lo que interpretamos como identidad argentina es menos lo que somos y más lo que queremos ser, un pueblo que bajó de los barcos europeos. Sin embargo, permítame pincharles el globo. La evidencia histórica tiene malas noticias para ustedes. ¿A qué barcos se refería esa frase de Octavio Paz? Claramente a esos barcos del siglo XIX, del siglo XX, que vinieron con inmigrantes europeos. Sobre todo en el año 1914, que es el año cuando más inmigrantes llegaron a nuestro país. Sin embargo, 2 siglos antes también venían barcos. O sea que hubo otras historias, otras migraciones, otros barcos. Me estoy refiriendo a las poblaciones africanas, a los esclavos. Por tanto, ese axioma de que solo venimos de los barcos, no solo refiere a todos los barcos, sino que refiere a algunos barcos y en algún lapso determinado. Hagamos un ejercicio, si todavía no se durmieron. Levanten la mano aquellas personas en esta sala que son argentinas. Si pueden ver, sobre todo los de adelante les cuento que todos están levantando la mano o la mayoría de las personas levantó la mano. Esto se sostiene bastante bien y coincide con nuestra realidad argentina, en la cual apenas el 5% es extranjera. Es decir, digamos, casi todos somos argentinas o argentinos. Ahora les pido que los que son argentinos levanten de nuevo la mano y la bajen si tienen antepasados nacidos en otro país. ¿Qué pasó? No quedó casi ninguna mano levantada. Bien, esto confirmaría que nosotros somos un país de inmigrantes, pero de ningún modo no diría que no son argentinos en la actualidad. Dejo esto aquí por un momento. Voy a un mito que dice, los mapuches son chilenos, en presente son chilenos. Spoiler alert, falso. Está confirmada la presencia mapuche en la Argentina, o en lo que es hoy la Argentina, desde antes de la conquista de América. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que aparentemente en algún momento habrían venido de Chile, tal vez hace 20 generaciones. Por tanto, hoy son argentinos. Si retomamos el ejercicio que les acabo de pedir que hagan, tendríamos que concluir es que ustedes entonces no son argentinos, porque todos tienen antepasados extranjeros. Incluso podríamos concluir que si lo que marca la nacionalidad en el presente son nuestros antepasados, la nacionalidad argentina no existe. Entonces, hasta aquí, ¿quiénes somos los argentinos? Bueno, estamos hablando de una identidad esquiva, ambigua, que se autopercibe de una sola forma. Somos, en términos de otro prestigioso historiador, una comunidad imaginada, que se considera un crisol de razas finamente seleccionada. Una comunidad imaginada que ha inventado sus tradiciones. Cuidado, no se ofendan, no quiero decir que nuestras tradiciones son todas falsas y que no hay migrantes porque ustedes lo demostraron, pero que ha impuesto algunas tradiciones por sobre otras en el afán de ser más Europa que América. Un ejemplo, Bariloche, San Carlos de Bariloche, Río Negro, República Argentina. Paraíso de egresados de la secundaria, punto turístico patagónica, se autodenomina la Suiza Argentina, contingentes de pioneros que construyeron a esta Suiza Argentina. Si miramos nuevamente en 1914, el tercer censo de la República Argentina, podemos confirmar esta, afirmación. El 40% de los extranjeros de aquel entonces, el 40% de los barilochenses era extranjera. Vamos. El problema para la Suiza Argentina es que el 84% de esos extranjeros venía de Chile, no de Europa.
Incluso para mala suerte para la colonia suiza, los que fundaron Colonia Suiza eran suizos, pero vinieron también de Chile. En este punto, ustedes, como yo, que tengo la mayoría de mis antepasados, al menos los que conozco, provenientes de los barcos europeos, podrían pensar que estos son cosas de otras personas, otras zonas o realidades. Sin embargo, mi opinión es que la construcción de prejuicios pueden resultar peligrosas. En mi propia experiencia me he topado con algunas ideas. Por ejemplo, en la Argentina no hay negros porque, 1, los mandaron al frente de batalla y murieron todos, sí, todos, o murieron todos en la epidemia de fiebre amarilla de la década de 1870. Repito, sí, todos. Pero lo más llamativo es la conclusión. Como en la Argentina no hay negros, entonces no hay racismo. Ya les mencioné el desprecio por el pueblo mapuche y no voy a insistir porque además carga con varias otras acusaciones falaces. Pero la sorpresa que le depara a la gente cuando digo que en la Argentina hay indígenas y en la actualidad, ¿hay indios acá? ¿Vivos? Me preguntaría Susana Jiménez. Ni hablar en la provincia de Buenos Aires, que les cuento entre nosotros, para molestarlos un poco más, que es la provincia con mayor cantidad de población originaria de nuestro país. La virulencia que genera en medios y en ciertos sectores cuando los indígenas se organizan y reclaman por sus derechos. Ahí se nos escapan de nuestras caracterizaciones estereotipadas, se mueven nuestras sospechas y no coinciden con las miradas museologizadas que tenemos de ellos. Decimos, no son indios puros. Qué idea rara de pureza, ¿no? Les pregunto para que se lleven ahora cuando se vuelven a sus casas. ¿Qué será un argentino puro, por ejemplo? Otro ejercicio. 1810, evento fundante de la República Argentina. Si comparáramos alguna imagen con alguna foto actual, veríamos que ya no nos vestimos igual, que ya no bailamos minué y que ya no asistimos a tertulias. ¿Ustedes se imaginan si por eso dijeran que entonces, como no hacemos todo eso, ya no somos argentinos? ¿O que ya no somos argentinos puros? ¿O que ya no somos argentinos, sino que somos descendientes de esos argentinos? Bueno, esa falacia que nos parece obvia no se aplica con los pueblos indígenas. Cuando los vemos con jeans o usando celular o perteneciendo a algún grupo urbano, se despiertan nuestras sospechas. Son indios truchos. Ahí vemos cómo la simplificación y la generalización son partes esenciales de los estereotipos que creamos sobre grupos que consideramos otros. Pensemos en nuestro deporte más popular, el fútbol. Hace poco volví a ir a la cancha después de 5 años. Fue en el marco de un homenaje que le organizamos a Francisco Madariaga, en Independiente. Francisco es un nieto restituido, recuperó su identidad apropiada durante la última dictadura militar. Antes del partido, en pleno homenaje, los aplausos bajaron y llovieron desde todas las tribunas. Sin embargo, terminó el homenaje, empezó el partido y los insultos me resultaron realmente chocantes. Y eso es que debo confesar que yo soy muy mal hablado. Así, lo que sucedió fue que contra el equipo más popular de la Argentina, lo podemos discutir, mientras en Avellaneda se cantaba que todo era carnaval, les pido disculpas por estas palabras, se cantaba, cantemos todos que la boca está de luto, que son todos negros putos de Bolivia y Paraguay. Disculpas nuevamente. Ahí esa frase condensa todo lo que les venía diciendo. En la Argentina no hay racismo, pero negro se usa como insulto. En este caso, relacionado a los pueblos latinoamericanos, en especial los migrantes y a Perú. El racismo deriva en discriminación cultural hacia sectores populares. Tal vez alguna vez hayan escuchado la idea de cabecitas negras, que se acuñó a mitad de siglo, o el ya no tan moderno negro cabeza. Entonces, se establece una relación negativa entre lo afro, que supuestamente no existe, pero sí entre lo negro, que es latinoamericano. Y una famosa frase que muchos me han dicho que es, ojo, yo no es que sea racista, yo no digo negro de piel, digo negro de alma. Tal vez piensen que exagero. Les propongo una nueva versión del cántico. Dice así, cantemos todo, Avellaneda está de fiesta,
Cantemos todo, Avellaneda es carnaval. Cantemos todo, que la Boca está de luto, que son todos blancos machos de Holanda y Canadá. Impensado, ¿no? Un cántico así. Bueno. En las escuelas escuché muchísimas veces, callate boliviano, nunca escuché, callate sueco, callate danés. Incluso formas más sutiles. Una colega de Munro me contaba que en la escuela el puesto de damas antiguos para el acto se llenaba, el de los varones vestido con galera y levita también, pero nadie quería ser afro o pueblo indígena. Estuve en la Patagonia hace un tiempo, charlando con algunos profesores de mucha experiencia, oriundos de aquí, pero que emigraron a la Patagonia en los 80, en los 90, me contaban la paradoja de los apellidos. Sus hijos se llaman Nahuel o Ailén, típicos nombres mapuche, pero en aulas con claramente predominio de alumnos mapuches, los padres habían elegido nombres como Cecilia, Paula, Pablo, Kevin o Jonathan. Ahí podemos ver cómo la discriminación va pasando de generación en generación, al punto tal de que la opción más viable sea la autodesmarcación identitaria. Las abuelas mapuche me contaban que decían, todos calladitos, no digan nada que son indígenas. Así le decían sus propias abuelas a la hora de incorporarse a la escuela. Fue ayer nomás, en los actos de fundación de muchos pueblos, cuando la conquista del desierto se celebraba como una gesta, una fiesta de la patria. ¿En contra de quiénes? Del problema del indio, aquellos actores sociales salvajes y bárbaros que eran parte del pasado, pese a que los estaban matando en ese mismo instante. Yo creo que hay excepciones a todo esto que le estoy contando y creo que la historia es una herramienta clave para abordar todo esto. Esa forma tan falaz de explicar historia, de hacerle la fiestita a la patria, yo creo que lo que deberíamos hacer es dejar de lado nuestros prejuicios y abordar nuestros procesos históricos sin dejar de hacer esta cuestión que es, como decía, la fiestita a la patria. La historia tenía como origen o como objetivo en su origen, ¿qué tenía como objetivo? Crear argentinitos y argentinitas que crearan sentido de pertenencia a nuestra patria. Seguro no conozcan a Ernesto Quesada, fue un multifacético historiador. Les pido que escuchen qué decía él respecto a qué tenía que hacer la escuela. Él decía, lo importante no era el conocimiento del pasado, ni tampoco la ejercitación de un criterio propio, sino conmover los sentimientos del alumno, suscitar la adhesión a un pasado heroico adornado por mitos y leyendas. O sea, no aprender historia, básicamente. Así fuimos transmitiendo leyendas de generación en generación, como si fueran reales, y así se fueron cristalizando muchos sentidos comunes. Por ejemplo, ¿qué pasó con Argentina? ¿Por qué no llegó a ser lo que debió ser, ese destino de grandeza que realmente les deparaba? Sin embargo, ¿por qué no fuimos así? ¿Por qué no fuimos, nuevamente, como Canadá o Australia? Hablemos de Australia, por ahí estemos a tiempo. En el año 2008 Australia decidió que tenía que hacer algo con los crímenes que había cometido. Hasta mediados de 1970 existía una ley que le permitía al Estado, y la ejecutaba, secuestrar los niños de las familias indígenas para entregarla a la civilización. Reitero, hasta 1970. Se entregaban a la civilización. ¿Quién es la civilización? Las órdenes religiosas y las familias blancas. En el año 2008, el primer ministro Kevin Rudd decidió pedirle perdón a esos niños, que son la generación robada. Una política además muy parecida a lo que pasó en la Argentina en la conquista del desierto. Nada más que en nuestro caso duró mucho menos, pero también incluyó a los adultos y a los ancianos. Kevin Rudd se dirigió a su público, a los australianos, y les dijo, cito, por el dolor, el sufrimiento y el daño a estas generaciones robadas y a sus descendientes, por romper familias y comunidades, pedimos perdón. Hoy damos este primer paso a través de reconocer el pasado y de reclamar un futuro que incluya a todos los australianos. Un gesto simbólico, pero si Australia es un modelo a seguir, podríamos seguir ese tipo de ejemplos. Yo creo que deberíamos reconocer de una buena vez por todas nuestra diversidad, reflexionar
en los procesos de cómo se construyó nuestra identidad y en las políticas materiales y simbólicas que hoy se convierten en actos discriminatorios y en prejuicios. Piensen que recién en el siglo XXI, en el censo del 2001, por primera vez la Argentina se preguntó por su identidad indígena. Y recién en el censo de 2010 por su identidad afro. Y también piensen que esto fue exclusivamente obra de las propias comunidades que reclamaron al Estado que se incluyeran esas formulaciones. Creo que se vienen tiempos, desde hace muchos años ya, más respetuosos de la diversidad cultural. Tal vez esto nos ayude a tener mayores certezas sobre nuestra identidad nacional y responder quiénes somos, esa pregunta que siempre nos ha interpelado. Y como afirmaba el escritor Juan José Saer, tal vez lo que nos define es más la indefinición, la incertidumbre que una respuesta. La pregunta antes que la respuesta. Interesante. Y tal vez, en lugar de querer ser algo a toda costa, silenciando y negando lo existente, apelando al pasado y a nuestra historia, podamos construir un futuro y un presente mucho más promisorio. Y comprendamos de una buena vez que lo que nos une es el respeto y que la diversidad y las diferencias nos enriquecen. Muchas gracias.